Bien, buenas tardes. Yo voy a simular una moderación. Es un gusto estar aquí esta tarde. Siempre que nos convocan para una instancia de pensamiento, creo que tenemos que estar felices allí donde se genere justamente un espacio de pensamiento, aunque no siempre se encuentre un acuerdo. Creo que se está generando un espacio que fructifica. Y en este caso, además, en este mes de la mujer, esta convocatoria que propone la aproximación al tema del periodismo de investigación se hace justamente en el marco de una lectura especial de cómo llevarlo adelante desde lo femenino también. Así que, más allá de que tendremos una dinámica de unos 5 a 7 minutos cada una, propuestas y preguntas, y por supuesto después las preguntas de ustedes, vamos a hacer una ronda de presentación para que tomen nota de rostros y medios de todas nosotras. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, izquierda. Buenas tardes, yo soy Betania Núñez, periodista del semanario Brecha. No sé qué puedo decir de mí, pero soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, también doy clases desde hace poquito en la licenciatura y cubro generalmente temas de salud, de medio ambiente, aunque he pasado por unas cuantas cosas en Brecha. Solo he trabajado hasta el momento en Brecha, así que mi experiencia es un poco limitada, pero vamos a tratar de hacer un aporte. Yo soy Nausicaa Palomeque, trabajo en el programa radial No Toquen Nada. Hace 6 años que estoy trabajando ahí. Antes trabajé en el diario El País, en el suplemento ¿Qué pasa? Soy licenciada en comunicación y soy profesora de literatura. No ejerzo, pero sigo enamorado de eso. Yo soy María Inés Ovaldía, también soy profesora de literatura, creo que es lo que me ha preservado hasta el día de hoy, y trabajo en la 1050 Radio Uruguay, todas las mañanas en la segunda mañana con un equipo de compañeros. Hola, yo soy Mónica Botero. En este momento dirijo la revista Galería, que sale con el semanario Búsqueda. Hace 25 años que trabajo allí. Por eso no soy licenciada en nada, porque soy lo suficientemente vieja como para que no existiera la facultad cuando empecé. Escribí 3 libros sobre temas de la mujer. Y bueno, antes trabajé en varios medios de acá. Fui periodista fundadora de Brecha, donde trabajé 4 años, y también en algunos medios en la época que viví en el exterior. Después de esto me complicaste. Buenas noches, yo soy Patricia Madrid, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación también. Empecé a trabajar allá por el 2005 en Radio Sarandí, estuve en Radio Sarandí cerca de 1 año, después hice mi experiencia más fuerte, que fueron 6 años en el diario El Observador, en la sección política. Cubrí varias áreas allí en la sección, y también tuve una experiencia en Radio Oriental, en el programa Tiempo Presente de Jorge Traverso. Y bueno, y desde el año pasado integro el equipo de periodistas del programa Santo y Seña en Canal 4. Eso es todo. Bueno, actualmente también escribo para la revista 6 Grados del Observador, porque sigo el vínculo con ellos. ¿Ya quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces nosotros vamos a empezar. Yo no hablé del pasado, quedé corta, ¿no? A lo hecho pecho, exactamente. Sí, mejor no hablemos del pasado. Bien, la dinámica para esta tardecita es el periodismo uruguayo en la actualidad y especialmente el trabajo en investigación.
La propuesta inicial es cuán rigurosos son los periodistas uruguayos, cuánto investigan realmente y cuánto más se podría hacer. Empezamos por este macro mundo, sin perjuicio de que creemos que desde lo personal vamos a tener que hacer alto para hacer también una lectura de género, porque estamos en el mes de la mujer y porque miren cómo es este panel. Quedé primera al final, tendría que haber dicho la derecha. Bueno, es un poco difícil para mí decir o evaluar cuán rigurosos son los periodistas en Uruguay. Yo tiendo a pensar que podríamos ser mucho más rigurosos y que más allá de los estilos o de la ética que cada uno tenga, hay un tema en la dinámica del periodismo que atenta contra la rigurosidad. En mi caso en particular yo trabajo en un semanario y tengo un poco más de margen de tiempo, pero el tiempo es muy tirano. En general los periodistas trabajamos en varios lados y me imagino que sería imposible para mí escribir 2 o 3 notas por día. Y eso pasa, o sea, hay periodistas que trabajan en diarios, trabajan todos los días y tienen que producir muchas notas. Entonces, lo que yo detecto es que esa dinámica en la que hay que escribir sobre todos los temas, hay que hacerlo rápido, atenta contra la rigurosidad y atenta contra la investigación periodística, porque para la investigación periodística se necesita mucho tiempo, mucho trabajo, no tanta plata, sino, y eso va a venir un poco más adelante, pero sino plata en términos de tiempo, de que hay que contar con las personas y los recursos para trabajar y profundizar. En otro plano, y también hablando de la dinámica de la prensa, a mí se me escapa un poco más lo que es en la radio o en la tele, pero creo que los periodistas trabajamos bastante solos. Deberíamos conformar más equipos de investigación y deberíamos apoyarnos entre nosotros para ser más rigurosos también. En Brecha en algún momento funcionó una comisión de investigación y la idea desde algunos periodistas era retomar esa experiencia porque hay que dejar un poco los egos de lado, el hecho de que esta nota esté firmada por fulano o mengano y trabajar en equipo, si no es imposible ir más allá de una declaración, de una entrevista puntual para elaborar informes se requiere un trabajo de hormiga. Entonces, cuantos más estemos trabajando, mejor va a ser el trabajo. Y hay que llamar a un montón de gente, hay que ir a salir del edificio donde trabajamos y hablar con muchísima gente, rastrear documentos, chequear la información. ¿Cómo se chequea la información? Es complicado, hay que no enamorarse, como dice García Márquez, de una fuente y ser capaz de poder no enamorarse de una información que puede sonar muy terrible o muy impactante o ser una primicia y contrastar con otras personas o con otros documentos. En ese sentido, ahora que me acordé de García Márquez, lo que quería decir en principio es que para mí todo el periodismo es periodismo de investigación. O sea, no existe algo así como un tipo de periodismo que es periodismo de investigación. Es parte de la definición del periodismo. O sea, si nosotros no investigamos, no hay periodismo. Estamos reproduciendo lo que alguien quiere que nosotros digamos. Nos estamos dejando usar por otros o realmente no estamos comunicando algo acabado a lo que cualquier persona no pueda acceder. Entonces nuestro trabajo implica investigar. Cuando vamos a entrevistar a alguien tenemos que preparar esa entrevista, ver quién es la persona, qué queremos obtener de esa entrevista, tenemos que trazar una estrategia de a lo que queremos llegar. Lo mismo con los informes, mucho más con los informes. Entonces, en ese sentido, para mí lo inicial, y seguramente esto se puede complementar, el periodismo todo es de investigación.
y me gustaba partir de esa base. En el tema específico que María Inés proponía de bueno, tratar de atravesar la mirada de género, a mí me cuesta distinguir si yo he tenido más dificultades que alguien por ser mujer en la investigación. Sí lo noto y tal vez está asociado también al tema de género, que el hecho de ser joven a veces es complicado. O sea, hay una cosa de, bueno, vos no podés saber mucho, pero eso es una barrera, creo yo, que se quiebra fácilmente con una pregunta, con demostrar que, bueno, que se preparó lo que se viene a preguntar, que se conoce el tema del que se está hablando, y con el trabajo ese de hormiga de ir obteniendo más fuentes de información, hablando con más gente todos los días de temas que en general no se cubren. Así que me cuesta eso, distinguir si he tenido problemas por ser mujer, porque está la doble condición esa de ser nueva en el medio y de ser joven. Paso la palabra. Ay, hablaste un montón, no sé por dónde ahora enganchar. Bien, mi experiencia, yo vengo de trabajar en un suplemento de investigación donde los tiempos eran más parecidos capaz que a los de Brecha, no tanto de la dinámica del diario. Es difícil trabajar en un diario, es difícil, la página en blanco es como la pesadilla de todo periodista cuando llega y hay una hora de cierre. Un poco que de esa locura, que está buena también, hay que pero zafé un poquito. Pero trabajo en un programa radial que sale todos los días y que además es un programa de 4 horas, y hay que llenar 4 horas de un periodístico. Nosotros, es decir, yo lo que no me gustaría es hacer como quejarme de ay, qué horrible los periodistas, no podemos ser rigurosos, es cierto, tenemos un montón de dificultades, es un trabajo como complicado, pero me parece que el rigor es una cuestión que tiene que pasar por una actitud. Y si no estás haciendo una investigación que va a ser, no sé, un libro o flor de informe, el rigor tiene que ser una actitud chiquita hasta para la nota más chiquita. Y en el día a día, en la radio, yo por lo menos lo que trato de hacer es, tenemos como algunos criterios, no levantamos los diarios así bueno, según el diario tal, fulano dijo esto, fulano dijo lo otro, tratamos de no hacerlo, tratamos de por ahí frenar el impulso aunque por ahí nos estamos comiendo una noticia, de decir, bueno, paremos la pelota, ¿qué hacemos? Averiguamos, llamemos, si no nos atienden en ese momento, bueno, esperamos, salimos mañana, pero más vale salir mejor que salir primero y capaz que no sos riguroso, metés la pata. Esa es como una actitud de ser prolijos y de tratar de ponerle pienso, aunque sean las 7 de la mañana y tac, tenés que salir a las 8 con las noticias. Eso es un poco la actitud que nosotros tratamos de tener en el programa en el que trabajo. Es complicado y después tratar de ir como generando como una agenda nuestra, de decir, bueno, capaz que no es la noticia, pero son nuestros temas que venimos siguiendo y bueno, esa es la forma de trabajar. Yo creo que el rigor es una cosa que los periodistas lo tenemos que tener. Si no sos riguroso, no seas periodista. O sea, dedícate a otra cosa. Estás trabajando con información, estás trabajando con cosas que son importantes. Hay algunas cosas que a mí me parece que hay. Por un lado, hay dificultades a nivel de la estructura, es decir, es difícil que tener un editor que te está taladrando, que te hay que entregar la nota, que hay que llevarla, es complicado, pero me parece que los periodistas también tenemos algunas cosas que podemos hacer y que se pueden hacer, como por ejemplo, no entrar como en una haraganería en la que a veces entramos, que es como hacer la nota por teléfono, no ir al lugar, leer el resumen ejecutivo del informe y no leer el informe entero, no estudiar, ese tipo de cosas me parece que
que está bueno que no entrar a la conferencia de prensa, quedarnos afuera y esperar y preguntarle ¿qué fue lo más importante que pasó? Y son ese tipo de cosas que a veces, además la persona vos vas y lo escuchás, capaz que lo escuchaste un ratito y va a quedar como súper agradecido que lo escuchaste. Seguramente vas a tener preguntas más interesantes para hacer simplemente por estar en la conferencia y escucharlo, o por haber leído, haberte preocupado unos minutos de leer, tampoco es tan dramático. Y me parece que ahí se hacen como las pequeñas diferencias y después se nota. Listo. Vamos a hacer una primera ronda, pero antes, capaz que ya que quedaron estas dos compañeras de este lado, ¿cómo sienten el rigor del error en los dos medios? Nausicaa tiene la experiencia del medio escrito y ahora del medio radial. El rigor del error, digo, a la hora de salir a decir esto lo hicimos mal. Y otra cosa es tener una semana para poder decir esto lo hicimos mal. Que me parece que eso también impone una dinámica de autocontrol diferente. No sé si ustedes lo ven así. Yo en particular trato de ser muy rigurosa y tengo como una cosa así, una conciencia que me tortura si no estoy convencida de cada cosa que puse. Seguramente me he equivocado y tal vez se me ha pasado, porque todos nos equivocamos y es parte del trabajo, o sea, y creo que la obligación en ese sentido es admitir cuando ocurre. A mí me pasó en particular que tuve 2 desmentidos y en esos casos los desmentidos eran falsos. Entonces, en esos casos, yo qué sé, no hubo, más allá de que siempre respetamos el derecho de respuesta de cualquier implicado, ¿no? Y eso se publica, y se publica lo que sea que manden, de la forma que lo manden. En esos casos no me tocó admitir el error. Pero seguramente me va a pasar, y lo que es eso, es la obligación de admitirlo, de pedir disculpas, de tratar de reparar, porque tampoco vamos a pensar que somos perfectos, que no nos vamos a equivocar. No estoy segura o sea, la rigurosidad, supongo que a eso ibas en un semanario, puede ser más importante porque tenemos tiempo de pensar y decir, bueno, esto que voy a plantear, muchas veces tenés una notaza y vas y chequeás y decís, no era. O sea, te vendieron que, no sé, una tremenda primicia y bueno, y después resultó que no era y hay que matizarlo o hay que descartarlo o lo que sea. Entonces, en ese lapso de tiempo, yo me imagino que en un diario, y no es por justificar y no es por decir que los periodistas tienen el derecho de hacer algo así, pero que ese proceso, al ser más rápido, puede desembocar en muchos más errores. Y en ese caso es admitirlo. No sé si respondí. En mi caso tengo 4 horas para equivocarme y volver. O sea, errores serios, no me ha pasado de tener así que decís, bueno, metí la pata, horrible. Sí, me ha pasado de cambiarle el nombre a alguien, que es como una cosa espantosa, ¿no? Y te llaman y, ay, pero yo no me llamo así. Bueno, ya ahí lo corregís y tratás de que no se te enoje mucho. Pero bueno, si hay, nos hemos equivocado y lo hemos dicho. Primero porque tenés si te equivocaste con alguien, le hiciste una entrevista, por ahí a veces capaz que interpretaste mal lo que el hombre te dijo, no sé, o leíste mal un dato y fallaste, te equivocaste. Bueno, ahí lo tenés que reconocer respecto con la persona con la que hablaste o la persona que te facilitó esa información, porque uno tiene que cuidar esos vínculos, y sobre todo porque si diste una información que no era correcta o una lectura que no era la correcta, lo tenés que aclarar para la gente que te está escuchando. Hay que ser humilde también, ¿no? No somos unos reyes, o sea, si te equivocás,
Y bueno, mala suerte, lo corregís. En radio, en el programa en el que estoy, es más sencillo. En el que pasa, en el suplemento, era complicado porque también metiste la pata una vez y salís a la semana. Y yo qué sé, el tipo se te enojó y tiene una semana para... Es complicado, ¿no? Y tenés que volver atrás y explicar. No es lo mismo que en el día a día, que bueno, tenés como más margen para arreglarlo enseguida, ¿no? Es más fácil. Sí, la devolución es inmediata, además. Bueno, las dejamos para el segundo tramo. Volvemos hacia atrás, ¿les parece? O digo, porque esto era una pregunta entre medio. Volvemos al tema del rigor y la investigación. Adelante. Bueno, yo venía con una frase para empezar, que pensé que era tremendo copete para empezar la charla, y que iba a causar un impacto y una polémica tremenda, porque en este tipo de cosas siempre tengo que ser la mala de la película, la que dice, no, los periodistas no somos víctimas, los periodistas podemos ser también artífices de lo que hacemos, no es tan sacrificado, no es tan... Pero mi frase era, el periodismo de investigación no existe, lo que existe es el periodismo, en todo caso el periodismo profesional, pero mi colega de Brecha lo dijo. Por lo tanto, no tiré ninguna bomba, me perdí la primicia, porque cuando me han invitado o he participado en paneles o en charlas con colegas, o donde se habla del periodismo de investigación, en realidad, por lo menos lo que siempre cuestiono y lo que además me choca es eso de periodismo de investigación. Vamos a empezar a desarmar el término, ¿no? Cuando uno dice así, como que en el imaginario colectivo es el periodista que va siempre a la cosa polémica, que es de denuncia, siempre tiene que haber algo de corrupción en el medio, si hay alguna bala que zumbe por algún lado mejor, o algún palo, tiene que ser muy intrépido todo. Dólares. Y además, claro. Dólares tiene que haber. Y del malo. Sí, ¿no? claro, De él. sí, dólares. Y descubrir cosas impactantes, porque si sos periodista de investigación y no encontrás nada, que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos, periodista de investigación en ese concepto, ¿no? La realidad, encontrar la gran noticia, tenés que investigar muchas horas, mucho tiempo, muchos años para encontrar un día la gran noticia. Pero eso es esa cosa Hollywood, ¿no? El periodismo de investigación es eso, las películas. Y me parece que el periodista es el profesional. Por otro lado, démoslo vuelta. Se puede hacer periodismo de investigación, lo que se considera en el imaginario colectivo como periodismo de investigación, con cualquier nota, por más pequeña que sea, incluso hasta con la leyenda de una foto, vos podés hacer periodismo de investigación. Porque, para empezar, saquémosle periodismo de investigación. Uno puede hacer lo que llama periodismo de investigación, o sea, periodismo profesional, periodismo a conciencia. Se puede hacer cuando te mandan a hacer un pie de foto y vos tenés que investigar esa foto. Yo lo digo ahora porque tengo como entrenamiento de revista, pero podría ser en un diario o en un portal de noticias de internet. A vos tenés que bajar de una agencia una foto, puede ser una foto para ilustrar algo que no sea necesariamente de una noticia de hoy o de ayer, sino que es una foto de archivo. Tenés que investigar qué estaba haciendo el tipo en esa foto, cuándo fue tomada, en ocasión de qué. Pero además, sobre todo, tenés que saber cuál era ese contexto, en ocasión de qué, pero ese qué es, ¿no? Y qué fecha, y tenés que ver cómo se escribe el nombre de las personas que estaban al lado, averiguar cómo se escribe un nombre. Aunque a uno le parezca la cosa más tonta del mundo, a la persona involucrada es lo más importante que puede pasar. Y esa persona puede ser una persona que capaz que por el resto de su vida no va a aparecer nunca en un medio de prensa. Y por lo tanto para él es importante que aparezca bien su nombre. Si no, es una forma de despreciarlo. Entonces podemos ir desde esa cosa que es ínfima hasta el caso más removedor de corrupción que puede haber en el gobierno o en un banco o en una organización criminal. A mí me parece, por ejemplo, que hay una fuente maravillosa para hacer periodismo en serio, por ejemplo en Uruguay, si ponemos un caso, que es el periodismo policial. En los años 50 y 60,
quizá a principios de los 70 también, después vino la dictadura, la cosa se complicó, había que manejarse con comunicados, era otra cosa. Yo no trabajaba de periodista ahí, aclaro, porque dije que era vieja, pero no tanto. Pero me consta que en esas fechas los periodistas policiales, claro, después con la dictadura se acostumbraron a ir a la jefatura o a la oficina de prensa a agarrar el comunicado y reproducirlo. Y entonces ahí es cuando se genera ese género de humor tan gracioso que es el lenguaje de los colegas policiales, sobre todo los más veteranos, ¿no? El sujeto que extrajo, el execrable sujeto que extrajo de entre sus ropas el objeto contundente. Claro, el taxi nunca es un taxi, sino que es un rodado de alquiler. El hospital nunca es un hospital, es un nosocomio. Que puede ser particular o no, siempre, nunca salen corriendo, siempre se dan a la fuga, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con el lenguaje que generó la jefatura de policía durante la dictadura con los comunicados, y donde los colegas iban y lo copiaban y se pegaba, en esa época no era con la computadora, se pegaba en la hojita y se iba. Pero en una época hubo, me estoy yendo del tema, pero es para ilustrar un poco las situaciones, ¿no? Hubo periodismo policial, donde se explicaba quién era la persona que había sido víctima y se contaba la historia y se contaba qué era lo que había pasado. Por suerte, socialmente hemos progresado mucho y ya no se dice más que era un crimen pasional. Ahora se sabe que el crimen pasional es una forma delicada de llamarle a la violencia doméstica, ¿no? Y ahí puedo entrar también un poco en el tema de género. Después entro un poquito más. Y bueno, entonces lo que quería decir es que se puede hacer periodismo, lo que se llama periodismo de investigación, pero periodismo en serio, con rigor y profesionalismo, en cualquier área, desde los policiales hasta una información de cualquier tipo. Los que somos viejos tendemos a contar anécdotas de lo que nos pasó. Yo estoy tentada de contar alguna, pero no quiero. Pero digo, en mi época hacía información de puertos, ¿no? Para el diario El Día. Para ustedes la prehistoria, el diario El Día cerró hace como 20 y pico de años. Y cubría información de puertos. Un día me invitaron a un almuerzo y conferencia de prensa a la Embajada Argentina porque llegaba la fragata Ara Libertad, esta que estuvo parada en África ahora como no sé cuántos meses, que hubo un lío bárbaro. Que llegaba a Montevideo. Y en esa conferencia de prensa que fui porque había que ir y porque, bueno, esos barcos amigos que venían a Montevideo, año 83, me entero de que el capitán de la fragata Ara Libertad era el capitán del buque General Belgrano, que había sido hundido en las Malvinas, cuando la guerra de las Malvinas, que había sido el año anterior, y que había un gran conflicto, decía el general Belgrano, lo habían hundido en aguas territoriales argentinas o afuera. Eso para la guerra tenía todo un sentido, ¿no? Entonces, para empezar, Inglaterra había invadido aguas argentinas que no podía, bueno. Me enteré de eso y no dije, ¡ay, miren, che! Y no, me callé la boca, me metí para el barco, fui, golpeé en la puerta del capitán, le dije, ¿usted es el capitán? ¿Usted es Mengano, el capitán del general Belgrano? Sí. ¿No me puede conversar con usted? Y como decía la colega, te ven chiquita y a veces también puedes tomar ventaja a esa chiquita. Porque sí le hizo gracia al tipo que le fuera a tocar la puerta y estuvimos conversando y contó, no dijo mucho más de lo que, no me dijo ninguna primicia, pero era el hecho de que el tipo daba su versión que no la podía dar hasta poco tiempo antes porque la guerra había terminado recién y porque los superiores militares del gobierno argentino no se lo permitían. Entonces, lo que digo es eso, que la noticia puede estar en cualquier lado y que si uno mantiene una condición que es básica y debe ser casi genética en los periodistas, que es la curiosidad, va a poder llegar lejos haciendo periodismo profesional, riguroso, de investigación, por lo tanto, ¿no? Quería decir que yo creo que para ser un periodista que logre una información completa y con todas sus aristas, que además creo, y acá me voy otra vez del tema,
que nos va a salvar en el futuro, porque todos sabemos que el mundo está teniendo un cambio desde el punto de vista de la tecnología muy, muy importante, y que ese cambio está poniendo en cuestión nuestra condición de profesionales. ¿Quiénes vamos a ser nosotros ahora? Con Internet, con las redes sociales, con los blogs, con la gente que puede escribir lo que quiera, que se puede hacer su propio diario mañana si quiere. ¿Qué lugar vamos a ocupar los profesionales de la comunicación en eso? Bueno, yo creo que la respuesta es eso, ser cada vez más profesionales. Nuestra función es organizarle la información a la gente, porque nadie tiene, salvo nosotros, y creo yo que afortunadamente estamos todos locos, contentos de hacerlo, de tener las 24 horas del día para ocuparnos de saber qué es lo que pasa, según lo que nos toque en el mundo, en el país, en la región. Y que eso es lo que es el servicio que le estamos dando a nuestras comunidades que se dedican a otras cosas y que tienen otras profesiones y que necesitan que alguien con credibilidad y entrenado para hacerlo nos ordene un poco jerárquicamente, de acuerdo también a nuestros valores, a nuestras opciones. Por suerte hay diversidad, viene bárbaro, qué es lo que nos puede interesar y qué no para nuestra vida, para estar informado, para tomar decisiones, para un montón de cosas. Entonces creo que cada vez más el periodismo profesional, el periodismo riguroso, es lo que también va a salvar a la profesión, que es también salvar, no lo digo con una profunda convicción, es también salvar la democracia. La prensa libre es el último reducto que le queda a las democracias cuando las democracias empiezan a flaquear. No es nuestro caso ni lejanamente, gracias a Dios, pero ha sucedido en este país y sucede en muchos otros, en regiones muy complejas, donde la gente solo cree en la prensa, en los periodistas profesionales, porque saben que es por donde se van a enterar de las cosas y por donde van a poder tomar decisiones en su vida. Entonces, si yo tuviera que decir qué condiciones, porque sé que hay estudiantes acá, tendría que tener un periodista profesional para llevar bien adelante su trabajo. Una, tiene que ser culto. Eso lo aprendí con todos los viejos de brecha, que lo que te decían era nena, lee, nena, estudia filosofía, nena, estudia historia. No había facultad. Estudia filosofía, estudia historia. Lee mucha literatura, porque también uno trabaja con el lenguaje, y trabajar con el lenguaje es trabajar con un sistema de pensamientos. Hay que respetar mucho las palabras que uno usa, sean en la radio, sea escribiendo, sea en un blog, sea lo que sea, porque la forma en que pensamos y que nos expresamos también expresa cómo pensamos, ¿no? Entonces ellos hacían mucho énfasis. Entonces tiene que ser culto, porque entre otras cosas, si ese día vos te metés, yo no era muy culta la verdad, porque entre otras cosas no me había dado el tiempo la vida, ¿no? Pero si ese día vos te enfrentás con ese tipo que fue comandante de un barco hundido en la Guerra de las Malvinas, vos no tenés ni idea lo que fue la Guerra de las Malvinas, quién gobernaba en Argentina, por qué estuvo la guerra, qué era el general Belgrano, marchaste. Y yo fui ahí porque tenía que ir, porque en realidad mi tarea era trabajar en el puerto y ver cuántas naranjas se portaban a Holanda cada mes. Pero se supone que no importa cuál es el área que uno tiene que cubrir, uno tiene que estar enterado de todo, porque mañana le pueden pedir que se ocupe de otra cosa, y si no estaba listo para el desafío, marchó y se va a quedar ahí por un tiempo mucho más largo. Culto. Lo otro es comprometido, que yo lo asocio con la palabra honesto. Comprometido, ¿qué quiere decir? Yo no creo que los periodistas tengan que comprometerse con una causa, más allá de que todos tenemos ciertos valores. Sí, me parece que tenemos que comprometernos con nuestro trabajo. No es un trabajo con el que uno pueda estar 6 horas marcando una tarjeta, y por suerte yo nunca trabajé en un medio donde hubiera que poner la tarjeta. Reconozco que es necesario a veces hacer el control, pero eso es una fórmula. En la cabeza de nosotros tenemos un compromiso con nuestro trabajo, y ese compromiso no tiene horario. Porque implica estar continuamente leyendo, estar continuamente atento a lo que pasa alrededor de nosotros, implica un compromiso con nosotros y con esa profesión que elegimos. Y dentro de ese compromiso la honestidad es algo muy importante. Cuando uno sale a buscar una noticia, como decía la colega de brecha, uno sale a buscar una noticia y uno va muy embalado, ¿no? La típica, vas a buscar el tremendo titular, te contaron una que está espectacular,
y después resulta que te encontraste con que no era así. Y ahí es donde la honestidad camina. El ego a veces lo lleva a ver cosas que no son incluso a generar una realidad o a torcerla o a acomodarla hacia lo que uno le gustaría o hacia lo que uno quisiera que fuera, y entonces no está haciendo bien su trabajo. Ahí es donde entra la falta de honestidad con uno mismo, pero con la realidad sobre todo, que es lo más importante, que seamos honestos con la realidad que estamos viendo. Nosotros nos están pagando para contar lo que estamos viendo o lo que encontramos. Y bueno, y el otro caso que les decía es lo de ser curioso. Si un periodista no tiene curiosidad, no va a llegar muy, muy lejos. Me parece que esa es otra de las características genéticas que tenemos. Somos chusmas, pero chusmas en el sentido profesional del término. Capaz que en otros también, pero ese es un periodismo que no creo que los que estemos acá nos interese. Pero sí el de preguntar, el de querer saber, el de ir más allá de la declaración en la puerta del lugar donde fue la reunión, ¿no? Se reunió una comisión del Parlamento para analizar tal tema y citaron a Mengano y la reunión fue a puerta cerrada. Andá a conversar con todos los que estaban ahí para que te cuenten qué es lo que se habló. Te van a dar diferentes versiones, pero probablemente puedas reconstruir algo cercano a la verdad. Y andá a chusmear por qué lo llamaron. Y andá a chusmear lo que dice después la versión taquigráfica. Y ahí te vas a construir una cosa, pero nunca quedándote comprándole al primero que te está vendiendo la realidad que pasó. Yo me extendí, capaz que de la parte de género hablo después. ¿Está? Seguramente. Bueno, Patricia. A mí se me complicó, porque ahora se te complicó. Digo, ¿no? El efecto dominó, van cayendo todas las fichas sobre ti. Lo bueno es que voy a hacer como un resumen. Te van dejando cercada. A ver, yo pensaba, ¿no? A medida que ellas hablaban, yo también venía con esa idea de transmitir el hecho de que no existe un periodismo de investigación como muchas veces se quiere poner. Y me pasó, hace 2 días ahora en el programa nos dieron los nuevos carteles, ¿no? Que van a estar en calle y demás, ¿no? De promoción. Y es la foto así de los 4 integrantes del programa y la palabra investigación. Y yo cuando vi eso dije, ¡ay, qué momento! Porque en verdad yo pensaba que iba a ser el nombre del programa. Y yo digo, ¿por qué investigación a nosotros y por qué no investigación al informativo? ¿O por qué no investigación al programa de Chimentos, digamos, que tiene Carballo, que supuestamente también deberían hacer investigación periodística de otra área? Entonces, por ahí lo que decía, para mí, el periodismo es uno solo. Y hay una diferencia bien clara. El periodismo es bien hecho o mal hecho. No existe un periodismo de investigación. Es uno solo. Y se hace bien o se hace mal. Por ahí es muy tajante, pero es lo que a mí me enseñaron y a lo que yo adhiero. Lo que decía Mónica con respecto a la imagen que tienen muchas veces de periodismo de investigación, ¿no? De ese periodismo de incisivo, ¿no? Yo me hago cargo de que trabajo en un lugar actualmente en el cual se nos achaca esa imagen. Y me pasa de hablar con gente que mira el programa o a través de las redes sociales que escriben, y como hay aquellos, digamos, que critican, ¿no? Mal, también hay aquellos que creen por ahí y dicen, no, porque ustedes son los únicos que destapan ollas en este país y a mí eso me da tanto miedo, porque, a ver, ¿cómo yo le transmito a la gente que piensa así que mi laburo es el mismo laburo que yo hacía en el diario y que hice en El Observador durante 6 años? Es exactamente igual, y es exactamente igual al que hacen hoy los periodistas de cualquier medio escrito, ¿bien? Que es básicamente tomar un tema y laburarlo, consultar hasta la última persona que se tenga que consultar, tratar al menos de no dejar ningún cabo suelto. Pero sí es cierto que la gente ve más televisión que lo que lee diarios. Y eso
por ahí es una pena. Yo me doy cuenta que increíblemente muchas, incluso además hasta gente, familiares, que no me leían en el diario, y hoy me ven en la tele y me dicen, pero vos, y le digo, sí, lo que pasa, le digo, yo hacía exactamente lo mismo en El Observador, lo que pasa es que tú no comprabas el diario, ¿no? Ese es el punto. También es cierto que por ahí le da cierto cobertura, ¿no? de espectacularidad el hecho de que utilicemos herramientas como, por ejemplo, cámaras ocultas o, por ejemplo, que nos infiltremos en determinados lugares. Pero a ver, los periodistas de búsqueda, y me corregirá Mónica, si no es así, quienes yo tuve como jefes en el diario El Observador, por ejemplo, Claudio Romanov y Gabriel Pereira, en esas tertulias que se dan muy típicas en redacción y que enriquecen a los periodistas, contaban que cuando ellos eran más jóvenes se metían a los comités de base cuando nadie se metía y ellos pasaban absolutamente desapercibidos y muchas veces conseguían, desde adentro la información. Claro, o sea, comité de base del Frente Amplio, ¿no? Pero o clubes de otros partidos, o sea que esos son herramientas o técnicas para llevar adelante y poder mostrar determinadas situaciones. Pero sí, es cierto, entonces dicen, no, porque ustedes usan cámaras ocultas. Sí, la utilizamos. También un periodista de diario o de radio puede perfectamente hacer lo mismo con una grabadora y al otro día transmitir esa información. Entonces, sí por ahí, digamos, pesa, ¿no? El hecho de, en mi caso, a mí me pesa que te carguen como con esa responsabilidad. Porque para mí sigue siendo exactamente igual a como yo trabajaba en el diario, como yo trabajé en el diario durante tantos años. Y con respecto al tema de la rigurosidad, sí es cierto que es bien difícil tener una noticia todos los días. Me acuerdo que hace poco estuvo Bastenier, cuando fue invitado por Búsqueda, y en una charla decía, pero es inviable que en Uruguay, o sea, los periodistas tengan que tener una noticia por día. Es inviable, porque no se trabaja bien, porque no se consigue toda la información que se tiene que conseguir o todas las aristas que vos tenés que mostrar sobre una situación en sí. Obviamente que el trabajar en un semanario o el trabajar ahora, como me pasa a mí, en un programa semanal, te permite manejarte con otros tiempos y por ahí iniciar o investigaciones o trabajar sobre algunos temas con mucho más plazo. Y eso obviamente que permite enriquecer a la información. Ahora, el periodista de diario debe ser riguroso todos los días. O sea, si uno va a escribir una página o una breve, igual lo tiene que hacer con la misma rigurosidad, consultando las fuentes que entiende que tiene que consultar, obviamente, y no dejarse llevar por la primera cosa que consigo, por la primera persona con la cual habla. A mí me pasó de cometer errores, sí. Obviamente fueron sin intención, muchas... no errores graves, no errores de nombres o errores cuando uno tiene que escribir una sigla. Y bueno, y lo que hace el diario es sacar al otro día un mea culpa. Muchas veces cuando se trabaja, digamos, a contratiempo, se dan esas cosas. Se trata de evitar, por supuesto, para eso hay editores, para eso hay correctores, pero nadie está librado. A mí me ha pasado errores gruesos, no. Sí, también se da la situación que en el diario, si vos te equivocás un día, al otro día inmediatamente podés corregir. O incluso, en el digital, ¿no? Si uno escribe, también inmediatamente puede corregir ese error. En la televisión por ahí es bastante más complicado porque tenés una semana. Y la gente muchas veces se olvida de lo que tú dijiste anteriormente. En el papel lo tenés escrito.
pero uno no se olvida. Entonces, igual, de todas maneras, hay que corregir. El periodista, y es también, me parece como clave, tener bien claro que nosotros, como profesionales, por la única cosa que trabajamos es gracias a la credibilidad que podemos tener. Cuando tú dejaste de ser creíble para tu lector, para tu oyente o para el televidente, automáticamente perdiste todo, para mí. Depende, obviamente, cuando hablamos de errores, qué tipo de errores. Hay veces que a uno le hacen creer que cometió errores. También me pasó en el diario. Que, como hablaba la colega, cuando te sacan los famosos desmentidos. A mí me sacaron un montón de desmentidos. Por suerte tuve un medio que me respaldó. Por suerte tuve la oportunidad de laburar en un lugar y con jefes que, como tradicionalmente se dice, bancaron. Y obviamente que uno en determinados momentos el medio se mantiene, cuando se mantiene en su postura y el otro quiere seguir adelante, como ha pasado también, que se termina muchas veces en juicio. Pasa. Es así y uno está sujeto a esas cosas. No es lo deseable, por supuesto, pero desde ya que no. Uno no quiere que lo salgan a desmentir, no quiere tenerse que enfrentar con alguien en un juicio, no estamos, digamos, para eso, ¿no? Pero sí me parece que es bien importante tener el respaldo del medio. Y bueno. ¿Paramos? Sí, paramos. Tenemos otra ronda de preguntas, pero capaz que han salido una cantidad de cabos acá que estaría bueno conversar con ustedes y prepárense porque así intercambiamos. Somos relativamente pocos y me parece que estaría buenísimo que armáramos una suerte de mesa redonda que no separara de alguna manera esta suerte de parapeto desde el cual nosotros estamos esta noche paradas. Íbamos a hablar ahora un poquito del periodismo internacional o de la potencialización de lo que podría ser una visión internacional. Capaz que para no detenernos en eso y usar algunos de los cabos, hacemos una ronda, si les parece, cortita y después armamos un pequeño, no sé si llamarle debate o mano a mano entre todos nosotros. Vos hablabas de los equipos de investigación. ¿Hay modelos de equipos de investigación, por ejemplo, en otros países que te interese seguir? Había estado leyendo un poco para prepararme sobre algunas experiencias que, si vamos a hablar de lo internacional, que se están haciendo en otras partes de América y del mundo. Un poco quería partir de la base porque la pregunta era si acá se hace menos periodismo que afuera o si... Yo no creo que sea una cuestión de que Uruguay esté más atrasado, no. Hay una crisis mundial del periodismo o de los medios, en tanto recaudan poco dinero y pueden hacer poco con eso. Y lo que están surgiendo son algunas experiencias que están muy interesantes de fundaciones que financian investigaciones periodísticas. Hay una en Estados Unidos que se llama ProPublica, creo, que ya, no sé, hace unos poquitos años que empezaron a funcionar. Evidentemente el consejo de redacción que evalúa los proyectos de los periodistas para después realizarlos es excelentísimo. Hay premios Pulitzer y demás, entonces tienen un buen equipo y tienen bastante dinero que reciben de donaciones y a partir de eso financian investigaciones periodísticas. Ya creo que en menos de 5 años las investigaciones de esa institución ganaron 2 premios Pulitzer y un montón de otros premios.
lo que evidentemente muestra más allá de la excelencia y del nivel de esa fundación, que hay un hueco. O sea, que si bien todo el periodismo es investigación, hay niveles. Uno investiga más o investiga menos. Uno es más riguroso o es menos riguroso. Le dedica más tiempo, le dedica menos tiempo, tiene más recursos o tiene menos recursos. Entonces, en esas diferencias de niveles, esta fundación está ocupando como un espacio que evidentemente se ha ido perdiendo. También hay en países de América Latina experiencias bien parecidas que creo toman el ejemplo de esa fundación. Y bueno, y en Europa evidentemente también. Lo que quería compartir, que en realidad no sé si tiene sentido leerlo, pero es una pequeña idea que le comentaba Ignacio Ramonet a Raúl Sibeki, un colega de Brecha, hace poquito, y que básicamente va en la línea de lo que yo planteaba acá, que es como la mayoría de las grandes empresas están en crisis, ya no tienen recursos para financiar investigaciones serias. Por tanto, el periodismo a escala mundial está perdiendo calidad y cualquier ciudadano sabe que un periodismo de calidad es indispensable para tener una democracia de calidad. El periodismo de investigación está desapareciendo, que es en realidad el género noble. Eso está vinculado al deterioro de la democracia actual, porque la democracia solo puede funcionar si surgen las críticas y exigencias de la sociedad que siempre han sido transmitidas y reflejadas por el cuarto poder. Cuando éste no cumple su función, la cosa pública empieza a decaer. Entonces, un poco por ahí, la importancia de un buen periodismo, más allá de cómo se lo catalogue, si de investigación o no, para ejercer ese cuarto poder, para poder denunciar las cosas que se hacen mal, para poder controlar. Y en esa línea se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que acá en Uruguay se hace periodismo de investigación, o buen periodismo, y que se pueden hacer muchas más cosas. Siempre son a pulmón, o sea, son cosas que por pasión o porque a los periodistas les gusta investigar, se terminan haciendo. Por eso yo ponía el ejemplo de estas, como la posibilidad de conformar grupos de investigación, porque como uno tiene que seguir con su función, con su labor, y puede dedicarle un poquito de tiempo que pueda quedar por ahí, entonces para poder ir acumulando es más fácil acumular en conjunto. También por mencionar nomás, yo trabajo en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación y en una materia que tenemos que es muy práctica, se llama Sala de Redacción, trabajan los estudiantes. Tenemos un medio que ya los invito a entrar, sdr.licom.edu.uy, y ahí se publican los trabajos que son de todo tipo, o sea, y van evolucionando gradualmente a lo largo del año, porque todos los años hay estudiantes diferentes que pasan por esa materia, pero se han hecho investigaciones periodísticas interesantísimas que han puesto en la agenda, en algún caso, en la agenda, temas que no se estaban tocando, como por ejemplo las violaciones a mujeres en dictadura, en prisión. Y desde ahí también, en eso de hacer a pulmón y de tratar de profundizar y de hacer investigaciones periodísticas, existe el proyecto de publicar libros con una editorial de investigaciones periodísticas. Entonces, yo creo que eso es como un ejemplo en el que yo estoy metida, entonces lo conozco, pero yo creo que se hace periodismo de investigación, se hace buen periodismo, y lo que falta, de alguna manera, es recursos, por eso lo que se hace es menos de lo que se podría hacer. Y si yo te digo que en lugar de la pasión, lo que anima al periodista es la búsqueda de la justicia. Estoy de acuerdo. Nausica. ¿Qué pensás? Bueno, capaz que no. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, para que quede grabado.
¿Cuál era la pregunta? No, porque estábamos hablando de los modelos internacionales, de los equipos de trabajo, y ella hablaba de que de alguna manera en todo esto tiene que haber pasión, que seguramente la hay, si no ninguna de nosotras estaría acá, o ustedes no estarían acá en una noche como esta, pero quizás más que esa curiosidad que tiene que ser en todos nosotros inherente, que de alguna manera es lo que nos motiva todos los días, me parece que hay una aspiración trascendente. Y esa trascendencia viene por el lado de la justicia en esta profesión. Quizás porque yo la quiero ver así. Sí, a veces esa es como la frustración, ¿no? Porque uno, claro, cuando uno hace una investigación o hace una nota, en el fondo de su corazón, aunque trata de disimularlo, quiere que esa información que uno está publicando, que está haciendo pública, genere algo, ¿no? No es el rol es informar, no somos la justicia. Exacto. O sea, no es el rol. A veces es el motor. Decís, ay, si pasara algo, si cambiara algo, eso sería como el regalo precioso que te puede pasar. Pero y a veces es como muy frustrante, ¿no? Uno hace denuncias y no pasa nada. Y en vez de tirar al que tenés que tirar, lo ascendieron. No sé, pasan esas cosas a veces. Y es muy frustrante y hay que saber vivir con eso, ¿no? Porque si no es como que... yo trato de hacer las investigaciones y bueno, yo llego hasta ahí. Me mato porque la información salga bien, el relato salga bien, y bueno. Y llegar hasta ahí de repente significa guardar el material y dentro de 2 años encontrarte con alguien... insistir o compartirlo. Vuelvo al tema del equipo. Yo creo que porque a mí me preocupa de un tiempo esta parte, sí. Cada uno tiene su agenda, cada uno tiene su... Somos medio bichos. Cada uno tiene su agenda y ni se comparte el teléfono, ¿no? Sí. Y entonces me parece que de repente alguien que tiene todo un terreno hecho no pudo concretar un trabajo definitivo y debiera estar en condiciones de compartirlo y de otra persona tomar esa posta. Sí, creo que eso estamos lejísimos. Bueno. Creo que somos bichos bastante estamos solitarios. Lejísimos de la los periodistas, justicia. Sí, somos bastante, como que, yo, si bien en general trabajo sola, lo reconozco. O sea, pero creo que no hay como mucho hábito. Capaz que tenemos reuniones de producción y bueno, termina el programa y decimos, bueno, pero cada uno trabaja como en un tema y yo qué sé, capaz que si tenés una idea, sí, la aportás, pero creo que no hay mucha tradición de equipo de investigación y que no se promueve mucho. En la experiencia que tengo y con los periodistas que conozco de otros países, algún congreso, alguna cosa, tengo la sensación de que las investigaciones, esas que son como de largo aliento, que es esa fantasía, ¿no?, del periodismo de investigación, ¿no?, pero esa cosa como más de largo aliento, se hacen todas como muy a pulmón, muy generalmente fuera del horario, ahí medio mal dormido, a pura pasión, y porque muchas veces los medios no apuestan a que se armen esos equipos o que si bueno, voy a designar a esta periodista y a para que sigan este tema a morir. Eso no pasa mucho. Es más como la perseverancia y la locurita del periodista que lo sigue. Es un poco eso. Yo los periodistas que conozco, salvo esos casos soñados, ¿no?, que viene en fondo y te dice, andate por el mundo, ¿no? Tipo, no tengo visto. Claro, no, pero que vos decís, ¿cuándo me va a pasar esto a mí? O sea, en realidad no es así. Los periodistas tenemos que hacerlo medio a pulmón. Lo que sí, en mi experiencia, he percibido que a veces hay como unos huecos que están interesantes también para trabajar, que vienen de la sociedad civil. A veces, a veces en las ONGs o algo, llaman a periodistas y ahí tenés como una posibilidad a veces de poder hacer como investigaciones de más largo aliento. Cuando uno habla del periodismo de investigación en el sentido de poder hacer unas cuantas entrevistas, tomarte tiempo, ¿no?, lo que uno siempre quiere, ¿no?, tener tiempo para leer, para investigar, cuál es la vuelta, y por acá. En la sociedad civil a veces esos espacios creo que se están empezando a generar. A veces lo que pasa es que esas investigaciones quedan como colgaditas ahí en alguna página perdida y esa es la pena, ¿no?
ahí capaz que hay un poquito más de hábito de trabajo en equipo, pero me parece que habría que, no sé, se tendrían que mostrarse más o mostrarse mejor, no sé. Esta segunda parte justamente hablaba también, o la inquietud también tenía que ver con la proyección de captación de ejemplos de otros países y con el tema de la financiación. Creo que de alguna manera la vamos redondeando con este caso. Capaz que Mónica nos pueda dar una mano a la hora de que ella ha trabajado con equipos y ha generado equipos desde ese otro lugar, además de hacer trabajos en solitario, porque estoy pensando en el libro de las mujeres, que es un trabajo muy personal. Sí, en realidad los 3 libros que escribí, que fueron con historias de mujeres, son libros periodísticos en realidad, pero no, trabajé solita yo con mi alma, por eso demoré tantos años en publicar cada uno. El primero fue en el 88, imagínate, fueron 3 nada más, porque requerían viajes y bueno, y ahí nada, apelás a los amigos que viven en otros países y a los pasajes que puedas conseguir por canje, el viejo y querido. Ahora las aerolíneas están muy embromadas, no, eso ni eso. Pero bueno, vino por ahí en realidad. Respecto al tema de los equipos, yo, mi experiencia en galería es diferente, pero aún así se trabaja, hay áreas donde se trabaja mucho en equipo, sobre todo en el área de cobertura de sociales, que daría para todo otro panel respecto a la relevancia que pueda tener o no como género periodístico. Pero ahí hay 4 fotógrafos y 4 cronistas que trabajan muchísimo, que no se pasan en los eventos comiendo saladitos, sino que son laburantes, que los sábados y los domingos están al pie del cañón, que han cubierto desde la asunción del presidente hasta la entrega de los Florencio, los Bartolomé Hidalgo, casamientos, test de señoras bien en Carrasco, los 100 años de la aviación, que son ahora el sábado, mañana. Digamos que es todo un aprendizaje, es la vuelta al mundo, la vuelta al día en 80 mundos, como decía Cortázar. Y ahí se trabaja en equipo, sin ninguna duda. En cuanto a búsqueda, donde yo trabajé 13 años antes de estar en la revista, sin duda todo lo bueno que le pasó a búsqueda desde el punto de vista informativo y en cuanto a crear escuela de periodismo profesional fue gracias a que se hacía cuestión de que se trabajara en equipo. El sistema que se instrumentó fue de tener, ahora es una cosa muy común, pero no lo era capaz que hace 20 o 25 años, tener un periodista en Casa de Gobierno, otro periodista en Diputados, otro periodista en Cámara de Senadores, otro periodista cubría la universidad. Ahí teníamos al experto en colarse, Gabriel Pastor, que también fue jefe tuyo, que era especialista en meterse en el consejo del ¿cómo se llama? El consejo directivo central de la universidad. El tipo siempre se metía. Y uno en universidad, el otro en la justicia, el otro no sé dónde, pero continuamente se estaba intercambiando y se estaban pidiendo, averiguame esto porque salió esto del Parlamento, en Casa de Gobierno debe estar aquello, en el Ministerio del Interior, vos que cubrís tal cosa. Se hizo una cultura de eso que lamentablemente hoy no es así. No sé si es por un tema generacional, si es por un tema de que los liderazgos han cambiado o qué es lo que pasó, pero no se puede decir que si bien hoy se hace el intento, quizás hasta por un tema personal también de los periodistas que integran la redacción, que no se cultiva tanto eso. Yo quería referirme a otra cosa que no tiene que ver ni con el financiamiento ni con el trabajo de equipo, para pasar la tanda, porque estamos acá en una cosa de género. Yo creo que la importancia, la relevancia de que haya mujeres en los medios, más que por el hecho de, bueno, si somos discriminadas o no, es un problema que tenemos que, cada uno lo pelea como puede, y cuando sos joven también, porque te apareces y te dicen, y vos sos la periodista, y viste que lo tenés que remar, tenés que dar remar para el examen, para que vean que no estás ahí porque sí, y bueno, y si sos mujer tendrás que dar remar para que el tipo no se sienta incómodo, porque lo mismo le debe pasar a las médicas, que cada vez hay más, a las juezas, que cada vez hay más.
a las policías, que cada vez hay más. O sea que eso es una cosa también de compromiso y de remarla y salir como podés y también tomar ventaja de ese hecho, porque muchas veces hay gente que te dice cosas que capaz que un hombre no se las diría porque sabe que lo van a entender mejor. Ese es otro tema. A mí lo que me importa del tema de la importancia de las mujeres que trabajamos en medios es el hecho de que pongamos la agenda de los intereses femeninos en lo que se llama la agenda, ¿no? Todos construimos el grupo de medios que sale de todas las tendencias y en todos los soportes, construimos lo que se llama una agenda, de lo que la gente habla poquito, habla más, unos se levantan a otros, hay cosas que tienen más repercusión más que otras, pero yo creo que el hecho de que haya una masa crítica de mujeres en los medios, tanto en niveles de decisión como no, y no mujeres en el sentido sexual, sino mujeres en el sentido de género, o sea, que son conscientes de un conjunto de valores que las hacen mujeres y que tienen un conjunto de intereses específicos como mujeres, es importante que las periodistas mujeres lo tengamos presente. Creo que las periodistas mujeres primero somos periodistas y eso está bien, y nosotros no vamos a entrar a meter temas que porque resulta que le interesa a las mujeres divulgar, los metamos y sepamos que no son de interés público o no los consideremos tales. Eso no, primero somos periodistas. Ahora, el hecho de que estemos en cargos de decisión o que haya mujeres con conciencia de género en los medios con relativa autonomía de decisión para meter ciertos temas en la agenda, creo que es muy importante y que también hace a la profundización de la democracia. ¿En qué sentido? Yo les voy a dar un ejemplo bien concreto. Desde hace muchos años en el Parlamento había un proyecto de ley para institucionalizar y fomentar la creación de guarderías en lugares de trabajo. Hay un montón de mujeres que no pueden salir a trabajar o mejorar sus condiciones de trabajo o prepararse mejor mientras están trabajando porque tienen niños a su cargo y no pueden dejarlos ni tienen con quién para mejorar su situación. Todos sabemos que para las mujeres jefas de familia mejorar su situación implica poder salir de una situación de violencia muchas veces, poder darle mejor educación a sus hijos, poder estar más y transmitir mejor los valores a sus hijos, y todos sabemos lo que está pasando con problemáticas de los sectores menos favorecidos. Hay un montón de cosas que dependen del hecho de que una mujer pueda mejorar su situación económica, de preparación educativa, de un montón de cosas. Y había un proyecto de ley en el Parlamento que era para fomentar en los lugares de trabajo que se destinaran, por ejemplo, que se exonerara de impuestos, que se destinara determinado porcentaje de los márgenes de ganancia para crear guarderías, para que eso beneficiara estas situaciones. Y ese era un proyecto de cosas de mujeres quiere decir de segunda categoría, de tercera, que no son importantes. Lo importante es hablar del presupuesto. Es verdad que es importante hablar del presupuesto, pero esto otro tiene mucho que ver con lo que después vas a hacer con el presupuesto y con lo que después te va a pasar socialmente en el país, si le das bola o no le das bola a un proyecto sobre guarderías. Como es un montonazo de cosas. La bancada bicameral femenina logró, por ejemplo, que las mujeres tuvieran un día libre para ir a hacerse el Papá Nicolau y la mamografía. Parece la mayor de las tonterías, por no decir otra palabra. Hablamos del lenguaje, ¿no? Que había que mejorar. Y parece eso, pero hay un montón de mujeres que tener ese día libre les permite capaz que detectar un problema que traería unos costos fenomenales para la salud pública, privada, para su familia, para lo que sea. O sea, hay asuntos menores que tradicionalmente, como son de mujeres, son de segunda y por tanto no son importantes ni hacen a los grandes problemas del país. Y en realidad sí lo son. Y yo creo que las mujeres periodistas tenemos de alguna forma que, digamos, tenemos que reflejar ese 52% que somos de la población, ayudando a que esos temas, a ponerlos en la agenda y a jerarquizarlos. Es el mismo rol que tienen también las mujeres políticas y que tienen también las mujeres en la justicia, que son capaces de visualizar situaciones que los jueces hombres
Lamentablemente no, porque todos sabemos que los instrumentos de la justicia también son humanos. Bueno, era para pasar la tanda. Hecho. Nos queda el cierre. Pero sí, pero cortísimo lo hago. Cortísimo, Dale, cortísimo, fantástico. porque además después te hacemos unas preguntitas. Perdón, Porque acá se dijeron algunas cosas que se pueden discutir. O sea, la historia es de ida y vuelta. No, yo primero que nada voy a reivindicar los sociales. Voy a contar una anécdota bien cortita. Cuando yo tenía 17 y le dije a mi padre que iba a estudiar periodismo, mi padre me dijo, vení nena, yo te voy a dar galería y tú de acá hasta que entres a la facultad, tengo 28, de acá hasta la facultad, hasta que entres a la facultad, vos te vas a dedicar todos los jueves a agarrar galería, los sociales, vas a recortar todas las imágenes y vas a ir aprendiendo quiénes son las figuras públicas de este país. Yo tengo un bibliorato en mi casa, pero con todo el abecedario y las figuras públicas de las cuales yo, o sea, ¿no? Para identificar el senador tal, ¿no? Después fueron cambiando, obviamente, las autoridades, pero lo tengo. En la O, ¿qué tenés? Ya ni me acuerdo. No, quería saber por las dudas. Hace muchos no, ya está, perdiste. Sos boleta. Hace mucho tiempo que ya no lo agarro, ya ni me acuerdo. No, la O somos poquísimos. Tenías que haber dicho Valdía de entrada, ahora ya está. Mal. Muy mal. No, a raíz de lo que hablaba Mónica de género, ¿no? Y la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. A mí también me pasó una cosa bien similar. Yo cubría salud en política, en actualidad, en El Observador, y tenía de jefe a Claudio Romanov, que actualmente es el gerente de noticias de Telenoche. Un tipo, pero durísimo, un periodista tremendo. Y me acuerdo que un día le caigo con una noticia respecto al tema de los DIU. Y me miró como diciendo, ¿DIU? ¿Qué? Pero estuve, era una situación que se daba, bueno, respecto a que las mujeres tenían que pagar la consulta y la colocación, y eso tenía un problema, y eso le generaba un problema a los ginecólogos, y me la pateó para adelante, pero como 5 días. Allá, obviamente que llegó el viernes, y estábamos desesperados por cerrar los diarios de sábado y domingo. Y me dijo, vos que tenías algo del DIU, dale. Y salió. Es cierto que muchas veces por ahí las mujeres queremos impulsar determinados temas y se complica cuando no tenemos del otro lado alguien que no comprende. Obviamente que no comprende a priori, ¿no? Después uno hablando se lo puede, entre comillas, vender. A mí, por ahí lo que me preocupa es que no haya más mujeres en cargos de decisión en los medios de comunicación. Mónica, bueno, es quien dirige Galería, pero los ejemplos son escasos. Ileana da Silva, ahora al frente del informativo de Televisión Nacional. En su momento Karina Novarese pasó por Telenoche. Hoy está como gerenta de contenidos digitales en El Observador. Hay, sí, editoras en el diario El País, hay alguna, pero digamos que son roles en los cuales prevalecen los hombres. Y a mí me gustaría ver más mujeres. Entiendo que hay mujeres capacitadas en casi todos los medios para ocupar los roles que toman las decisiones finales. Lamentablemente, hasta ahora no lo he visto. Y también sería bueno que fueran mujeres, porque parece, digamos, mujeres jóvenes, ¿no? Porque parece, digamos, que uno tiene que hacer una carrera extensísima para finalmente ser gratificado con un rol donde se toman decisiones. Pero, por ejemplo, Andrés Danza fue una persona que asumió la jefatura de búsqueda como editor, de búsqueda muy joven. ¿Y por qué no una mujer? ¿No? Y así en el resto de los diarios y en el resto de los medios. Lamentablemente parecería que a las mujeres nos cuesta más. Y a mí personalmente también me ocurre, me pasaba ya en el diario y me pasa ahora, ¿no? Que si hay que ir a una zona donde se puede complicar, o hay que ir a hacer determinada cosa de noche. No, vos no vayas porque sos la mujer del equipo. ¿Y por qué?
digamos, porque las mismas condiciones de riesgo que se pone mi compañero hombre, me voy a poner yo. Él se puede defender más que yo y bueno, depende cómo nos agarre a cada uno en ese momento. Capaz que sí, capaz que no. Pero sí, existe y se da. Por ahí te dicen, no, pero yo no te estoy discriminando ni te estoy haciendo te estoy cuidando. Esa es una frase genial. Yo te estoy cuidando. Porque, claro, ahí va, y papá ya tengo. Entonces, de última, déjame tomar los riesgos. A mí todavía se pelean con esas cosas y se dan como algunos enfrentamientos chiquitos hasta que uno parecería que tiene que imponerse. Capaz que no estaría mal, digamos, no tener que dar esa pelea de vez en cuando. Y eso no es nada. Fantástica, sos fantástica para meter el corte. Y eso no es nada. Y eso no es nada. La batalla que han dado otras y bueno, y capaz que los tiempos en los que uno empezó y fue notera en su rayado, por cierto que tienen bastante diferencia de los del presente. ¿Tienen ya preguntas? Bien. ¿Les parece que empecemos por ahí? Porque yo tengo algunas preguntas de la mesa, pero no quisiera monopolizar, todo lo contrario. Por lo menos nombre y cierto grado de presentación. Hola, mi nombre es Florencia Pereira, trabajo en Radio El Espectador. Un poco para Nausicaa y para las que han podido investigar el tema de género. Recuerdo haber visto una nota, una investigación que hiciste muy buena en Colonia, si no mal recuerdo, sobre abuso sexual a unas niñas. En San José, perdón, fue en San José, en El Límite. Y que circuló, bueno, la pasaste en la radio, estuvo en 180, estuvo mucho en el Facebook, pero yo me esperaba que esa nota cobrara vuelo, ¿no? Es decir, y me ha pasado a mí de hacer notas, en este caso en la radio, sobre temas que uno podía pensar, en este caso, por ejemplo, en Artigas, de un caso de abuso, de acoso sexual, que además tenía todos los elementos, ¿no? De un alto cargo dentro de la Intendencia de Artigas, tío de la intendenta. También cuando hice la nota, en ese caso yo trabajo con Nelson, es decir, teníamos todos los elementos para que era una gran nota. Sin embargo, uno se queda con esa cosa de si del otro lado, el oyente, en este caso el lector, realmente estamos en una sociedad, en el caso de Uruguay, que los temas que tengan que ver con abuso sexual, acoso sexual y que están cortados por el género, hay una receptividad a esos temas. Mismo el tema de Brecha, cuando saca las investigaciones que ha sacado con temas de mujeres, salió ahora un caso de la Embajada de Egipto de acoso sexual, abuso sexual, y todo queda por ahí. Sin embargo, sale Pluna o sale cualquier otra cosa y explota, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ustedes sienten la resistencia o sentimos la resistencia en el oyente, en el espectador, a esas temáticas y cómo las demás colegas y los demás colegas ven esos temas? ¿Se los ven noticiosos? ¿Le sacan el jugo? ¿Lo ven importante? Es decir, un poco por ahí. Perdón, no me dejan hablar. Me están censurando. Esa nota que te referís. Contá un poquito porque tal vez no todos saben de qué se trata. Es la de Silvia Polié, ¿no? Sí, es un trabajo que hice el año pasado. Pone una de las formas ahí la dificultad de investigar en una radio con el día a día, con la cotidiana. Lo que hice lo fui haciendo, fueron en total en radio fueron como 7 notas que fuimos, o sea, seguimos y por acá y por acá y por acá, y finalmente lo que hice fue tratar de escribirlo, digamos, que quedara, me parecía importante que quedara por escrito, ¿no? Las cosas ¿no? Y que quedara todo contada, toda la historia desde el comienzo, desde lo que yo creía que era el comienzo, porque me parecía que era importante que quedara documentado. Esa nota, esa información había salido creo que eran Últimas Noticias, cuando todavía salía papel, una nota chiquita así. Y había pasado, y había salido en algún informativo en el momento, es una nota de un caso de una institución donde había un pastor, un caso de abuso
bastante jorobados. A niñas. A niñas en un pueblo donde todo el mundo se hacía medio, ay, acá no pasó nada, ¿no? Era la historia un poco del pueblo, la indiferencia, personas con poder que eran las que manejaban la información y que no circulaba. La nota había salido chiquita en Últimas Noticias, en algún informativo en el momento que explotó, ¿no? Un pastor, una cosa, ¿no? Y quedó por eso. Yo lo agarré después. O sea que después la repercusión en los momentos que salió en la radio fue muy buena. O sea, la gente había como una cosa, como una respuesta como de mucha indignación. No hubo repercusión más allá de eso en los medios. Tampoco no hay el pastor seguimiento. estaba preso. O sea, tampoco era que no era que yo lo iba a mandar preso. O sea, ya estaba preso el hombre, ¿no? Lo que yo traté de rastrear fue qué pasaba con esa comunidad ante esa situación. Eso era lo que a mí me parecía más interesante. Y cómo se había ocultado, cómo habían fallado todas las instituciones que podían, el sistema educativo, el sistema de salud, la prensa, la gente, la comunidad, ¿no? Había fallado todo y nadie cuidaba a esas niñas. A nivel de la gente, yo creo que la repercusión fue buena. La radio tiene una cosa preciosa, que es que la gente te manda... Cuando yo trabajaba en el diario era como una cosa como más así, uno mandaba la nota y quedabas como bueno. La radio está buena, es como muy cálida en ese sentido, te lo devuelven, te mandan mails, te preguntan, te llegan nuevas denuncias, es como una cosa como muy dinámica. Y después la cuestión de las redes sociales estuvo buena también, porque como que se generó... De ahí quedó en eso. No sé qué más, no sé si tendría que haber pasado algo más, porque en realidad en ese caso ya la justicia ya había actuado. Entonces... ¿Vamos a otra pregunta? Es un poco dos en una. Tanto para las cuatro. ¿Aún existen temas tabúes en el periodismo? ¿Existen intocables? En el caso de que sí, ¿de qué depende? ¿De que sea intocable o no? Las personas y también los temas, si hay límites, y un poco que viene enganchada de esa pregunta, que capaz que es tiene que ver o no, si en algún momento en plena investigación, cuando se estaba llegando a cierta información, por parte de los implicados han sido advertidas. No sé si en realidad yo la puedo hacer muy breve. En mi caso, en Brecha no existen temas tabú, no existen personas intocables, por suerte. Nunca me pasó de que me censuraran nada, pero sé que pasa, ¿no? Y bueno, eso depende de la política del medio, de si está casado con alguien, si tiene publicidad de alguien y tiene miedo de perderla y entonces no se mete, o digo, ¿qué pasa? Pasa. Y habrán anécdotas. A mí por suerte no me pasó. Después, advertencias de los implicados, algunas sí, pero nada grave, digamos, o sea... De jugar un poco con eso de, no, pero mirá que si vos vas a sacar esto, yo te voy a salir a desmentir, o mirá que si vos sacas esto, yo voy a pedir una entrevista y voy a ir a decir a todos lados que eso no fue así, y en definitiva las veces que me advirtieron en ese sentido, después no pasó nada, porque la gente sabe que la mejor forma de darle vida a una denuncia es a salir a hablar de ella. Entonces, en general, la persona implicada después se queda callada la boca. Más o menos por ahí, no sé si contesté más o menos. Hoy había tomado lo que decía la señora Botero sobre el periodismo policial. No es algo que me interese, pero así me hizo acordar de que cuando chico, muy chico, mi padre compraba el diario de la noche, lo dejaba de propina con el café, pero traía el arrojo vivo, que era un suplemento que hablaba, que se dedicaba a lo policial. Y ahí
leí sobre el Liberal, leí sobre el asesinato de Rosa Luna a su marido y una cantidad de cosas más. Temas que todavía son nicho de vacío y que no se han vuelto a tratar o que han quedado en el olvido en el pasado, ¿no? Eso me hizo venir a la mente de que pronto uno trata de refrescar lo que llama la historia reciente, que es hace 40 años o 30, y de pronto se encuentra con un libro como el de Paulillo, con los días contados, que habla sobre todo lo que pasó en el 2002, que uno lo vivió y se supone que lo tiene fresco, y cuando lee ese libro se da cuenta de que hay una cantidad de cosas que por más recientes que son, se las ha olvidado. A mí me pasó en el Alicón, estudié en Alicón, me recibí de técnico en comunicación social en la UTU, de que en un momento dado nos dijeron, bueno, hablemos sobre el derecho al honor y la libertad de expresión. Entonces digo, bueno, a ver, ¿sobre qué puedo escribir? Y en ese momento se me ocurrió escribir sobre duelos por honor. Eso lo presentamos a la CSIC, con Betania estaba en esos grupos también, y fue publicado y está en la página de CSIC y todo lo demás. Sin embargo, 3 años después sale Que Tupé, algo que ya habíamos tratado en eso, con todo lo espectacular que se trató de dar libre y todo lo demás. Y el libro empezaba diciendo, esto nunca fue tratado en este país o fue tocado. Sin embargo, había habido una serie de programas muy interesantes en TV Ciudad sobre duelos por honor, en los que nos basamos nosotros para hacer toda esa investigación, entre tantas otra cantidad de cosas más que encontramos, y este trabajo nuestro ha sido tomado una cantidad de veces en cuenta, en una cantidad de cosas, porque aún nos sorprendemos, inclusive recibiendo respuestas por la página web. Claro. Quizás no estoy justificando para nada, porque además tengo una visión un poco lejana de Que Tupé, pero quizás ahí se aluda por parte del autor, que creo que ha encontrado allí como un pequeño filón de trabajo, es que lo que nunca se habría investigado es que en definitiva su tesis es que fue un homicidio, no un duelo. Está bien, pero nosotros en el derecho, ahí lo habíamos tratado, parte de eso lo habíamos ya tratado en ese trabajo. Perfecto. Y sobre todo tomando que la escuela, mucha escuela de periodismo de este país, la trataron los políticos, la crearon los políticos. Claro. Entonces, ¿hasta dónde se cortaba ese derecho al honor y todo lo demás, ¿no? A lo que voy es a esto, así uno debe quedarse esperando la noticia o se debe largar nomás por esa pasión que hablaban hoy, por esa curiosidad, hacerlo, más allá de que se publique y se logre una espectacularidad con todo eso, ¿no? Bueno, creo que podemos tener unanimidad en la mesa, ¿no? Acá se ha hablado de curiosidad, de pasión, se ha hablado de rigor como actitud y de alguna manera creo que ha quedado claro que hasta trabajo de hormiga se dijo más temprano acá, ¿no? Creo que tener donde ponerlo, donde exhibirlo y donde difundirlo es parte de la cosa, pero toda una parte previa que está en nosotros. Somos una raza rara y que tiene distintas pieles, porque no todos venimos del mismo lugar. Creo que de alguna manera recojo lo que se dijo por todas las compañeras de la mesa. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, el tema era, más allá de que los intereses de las mujeres a veces pasan un poco desapercibidos, mi pregunta era si ustedes creen que en el periodismo uruguayo los intereses de las minorías también son bien atendidos. ¿Alguien quiere contestar? Es para todos, no sé. Quería escuchar sus opiniones sobre alguna. ¿De las minorías si son bien atendidos? Sí. Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que hay ¿Y por qué? Bueno, porque forman parte hay una relativa relación, tensión entre lo que es la mayoría y una cierta comodidad a la hora de trabajar que genera un diálogo entre esa mayoría y el interlocutor periodista. Pero de cualquier manera, en esas minorías
creo que está el desafío. Porque si hablábamos recién de la curiosidad, y de alguna manera, a mí más que la curiosidad me hace pensar que es una suerte de adrenalina que tiene esta profesión, creo que ahí es un territorio para explorar y para crecer. No es fácil a la hora de convencer, como decía la compañera, cuando de repente hay que vender un diario o hay que vender un medio. De repente eso entra cuando después de 5 días dicen, ay, aquello que vos tenías, y ahí entra, ¿está? Y ahí tenés que tenerla pronta. Claro, ahí tenés que entrar con el cuchillo entre los dientes. Pero todo ese trabajo previo lo tenés que tener hecho y lo tenés que tener pensado a la hora de poder defenderlo cuando aparezca la oportunidad. Quizás no debiera ser así, pero creo que la experiencia en este momento se da así. Yo, 30 segundos. Me parece que esto también responde, como todas estas cosas que hablamos también con el tema de género, a una cultura. Ha habido una cultura del Uruguay construida, como todas, de que esta es una sociedad muy homogénea, ¿no? Que no hay grandes ricos ni tampoco muchos pobres, que no había, ¿no? Porque ahora quién va a convencerse de algo así. Pero que bueno, que era una sociedad homogénea socialmente, integradora, con inmigrantes que no se los discriminaban, con negros que estaban locos de contentos y con todas las mismas oportunidades, ni que hablar mujeres, los discapacitados se hacía de cuenta como que no existía, pero bueno, había toda una cultura de una homogeneidad social que yo no creo que fuera tan real, pero que, bueno, estaba, y que después la historia, primero porque nos hizo ver una cantidad de cosas, porque en el mundo se empezaron a ver y a hablar de ellas, y nos llegó, y por otro lado, porque hubo una crisis social progresiva que viene de mediados de los 50, que nos ha mostrado que eso no es tan así. Entonces, por un lado, eso sucedió, lo del desmembramiento social y, bueno, el incremento de la pobreza en determinados periodos, y por otro lado, un movimiento internacional de hacer visibles a los grupos diferentes dentro de lo que se puede considerar lo igual, ya que hablamos de diferentes, ¿no? Entonces, me parece que hay como que todavía no nos pusimos a tiro con esas necesidades ni a hablar, por supuesto que no, pero creo que en los últimos años se ha visto que se han hecho esfuerzos muy importantes. Todo lo que se está hablando hoy de la comunidad negra, yo le llamo negra porque ellos quieren llamarse así también, de la comunidad negra, por ejemplo, toda la visibilidad que han tenido, que no es suficiente ni de cerca, pero ya el hecho de que un tema se visibilice hace que socialmente lo ayude, ¿no? a mejorar su situación. Tiene 3, 4, 5 años, ¿no? Y lo mismo con otros casos. Lo mismo pasó con la violencia de género. Era una cosa que no era visible socialmente hasta hace por lo menos 8 años, 8, 10 años, ¿no? Otra por allí. Grite nomás. Yo la voy leyendo, la repito para la grabación. Quería volver un poquito al tema del periodismo de investigación. Sí. Cuando hablaban también de esta, que la mencionaba en realidad como revolución tecnológica que estamos viviendo y presenciando, si no peligra un poquito con el oficio del periodista, el hecho de, por ejemplo, tener acceso a información que antes no te quedaba otra que investigarla y que hoy tal vez es entrar en Google y poner X cosa y poder acceder a ella, como si no tiene como cierto riesgo de que los periodistas se vuelvan un poco más vagos tal vez. Bien. También lo pienso, por ejemplo, el hecho de que, no sé, en el periodismo internacional, que miro los informativos en Uruguay, son todas copias de canales, etcétera. Pero eso en realidad yo sé que es un tema financiero también, ¿no? Pero bueno. Yo, perdón, que metía, pero me gusta como la parte digital. No, era para todas en realidad. Ahí va. No, básicamente era lo que, en mi opinión, era lo que yo decía al principio, ¿no? El periodista hace buen periodismo o mal periodismo. Punto. Entonces, a ver,
el llamado, ¿no? El Wikipedia. Yo entro, necesito Wikipedia, corto, pego, ¿viste? O sea, necesito back, ¿no? Lo que se dice habitualmente, necesito rellenar una nota o completar una nota porque tengo 5.000 caracteres y me faltan 1.000, ¿qué hago? No, bueno, anda a buscarlo a otro lado, llama a otra persona, ¿no? Obviamente, es una tentación grandísima, grandísima. Ahora, el riesgo que corres también es muy alto. Por supuesto que Internet tiene cosas maravillosas y tiene acceso a información que los periodistas de otra forma no podríamos tener. Y hasta hace algunos años atrás, los periodistas ¿no? que escribieron en su momento con otro tipo de equipamientos en las redacciones, lo sabrán muy bien, que tenían que ir a hacer, por ejemplo, cuando se cubría internacionales, que tenían que ir a Atlas o que tenían que ir a enciclopedias. Hoy en día lo tenés a un clic. Es un riesgo, pero el periodista me parece que lo que tiene que hacer es aprovechar esa herramienta y utilizarla como, digamos, de la mejor forma posible. No creo, pero para nada creo que pueda Internet atentar contra el periodismo. Creo que le puede hacer mucho bien porque vos multiplicás exponencialmente quienes te pueden ver, quienes te pueden escuchar, todo a través de Internet. No, yo personalmente creo que no. Creo que si se sabe usar y si usa bien, es positivo. Va a ser muy positivo y cada vez más. Lo que yo lamentaba, que cada vez menos gente lea diarios. Por ahí estaría bueno que los medios en Uruguay puedan, los diarios, ¿no? Puedan facilitar el ingreso a la lectura a través de los medios digitales. Aún no todos tienen ese acceso, ¿no? El país solo es el que te brinda el diario cotidianamente, pero estaría buenísimo porque así fomentás la lectura. No lo leerás en papel y bueno, eso quedará para los románticos que nos gusta todavía sentir el olor a diario. Queda por acá. Muy chiquito prometido. Yo creo que, porque la pregunta contenía si no tiende a desaparecer el oficio del periodista, ¿no? Yo creo que es más necesario todavía, porque hay una abundancia de información cada vez mayor que tiene que de alguna manera ser, un poco Mónica hoy decía algo en este sentido, que tiene que ser ordenada, que tiene que ser chequeada, que tiene que ser, digamos, todo el mundo tiene esa cosa de desconfiar de lo que hay en Internet, porque, y bueno, y ahí es que el rol del periodista se vuelve más importante todavía, porque hay que filtrar toda esa información, hay que chequearla, hay que problematizarla, hay que unirla, hay que asociarla, entonces creo que el periodista no va a desaparecer por suerte y no nos vamos a quedar sin trabajo. Y bueno, y además surgen un montón de otras formas de conseguir la información que facilitan el trabajo, y surge también todo eso de los periodistas de datos y de pedirle a la gente que colabore con las investigaciones a través de las redes sociales, un montón de herramientas nuevas que se pueden explotar y que son excelentes, ¿no? Para empezar a incursionar en otras formas de periodismo. Yo me he encontrado en Google con cosas que no puedo creer que me encuentro, con documentos gubernamentales que supuestamente habían sido bajados y todavía están perdidos en la web o cosas así. Entonces, en ese sentido, sí puede ser que facilite el trabajo o da otras oportunidades, pero no hace desaparecer el oficio. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta para hacer? Dale. Sí. Mi pregunta en realidad puede ser para todas. Hablando de este tema de los medios digitales, ¿qué modelo posible ven para el futuro para la prensa escrita en Internet? Bien. Modelo posible para el futuro, prensa escrita en Internet. Tanto económico como, bueno, de diseño o de que lo haga atractivo. O sea, como dicen, como que la gente lea más diarios. ¿Tú decís que no es atractiva la prensa escrita en Internet? No, bueno, pero era para que, como Patricia creo que comentaba, que la gente leía menos. Bueno, capaz que por el lado del Internet se puede buscar que... Me arriesgo.
A ver, a mí me parece que los sitios, primero que nada, nadie tiene claro muy bien qué va a pasar, ¿no?, con la prensa escrita. O sea que todos en sí están, tirando hipótesis de lo que eventualmente, pero nadie la tiene como demasiado clara, ¿no? Eso es así. Y no son mías estas palabras tampoco, lo dijo Miguel Ángel Bastenier cuando vino, que es un periodista español muy conocido, no sé si alguno de ustedes lo tiene, es periodista del diario El País de Madrid, muy famoso. No está muy claro qué es lo que va a pasar. Lo que sí están haciendo, me parece, los medios a nivel de Uruguay es ayornando cada vez más sus sitios web. Lo están haciendo más atractivo para que las personas puedan entrar, desde que se implementan infografías interactivas, desde que se implementan videos recomendados. A mí me parece que justamente para fomentar la lectura estaría bueno que se abrieran más los contenidos. Ahora, hay una cuestión también empresarial, y es así, hasta que los números, ¿no?, desde el punto de vista económico, no me cierren en publicidad a través de los medios digitales la mayor cantidad de dinero que me ingresa es por la pauta que yo tengo en el diario papel, y voy a querer o voy a seguir pensando, digamos, que el camino viene por ahí. Ahora, cuando las empresas por ahí también entiendan que es atractivo pautar en Internet, y capaz que la balanza cambia, ¿no? Está cambiando, está cada vez más cambiando. Pero me parece que también el hecho de que Uruguay tenga como un acceso masivo hoy en día a través de las ceibalitas, de los planes múltiples que hay para acceso a Internet, me parece que los medios van a tener que ir para ese lado. Ya están yendo, todos están yendo de alguna forma u otra. Hay que ver a ver qué es lo que pasa. Si los diarios van a desaparecer, no. Me parece que por ahí viene también tu pregunta, ¿no? Si los diarios van a desaparecer. Esa es una gran pregunta que nos hacemos todos. Espero que no. Bien, vamos a ir cerrando por acá. No sin antes yo quería plantearles a ustedes, si nadie quiere compartir una discusión que yo quiero simplemente plantear para problematizar, no para solucionarlo acá. Yo no estoy tan segura de que las cámaras ocultas sean un instrumento, sean una herramienta. A mí me gustaría problematizar ese tema. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro, a mí no es el tema de hoy, pero me parece que podemos llevarnos eso como fermento también de este encuentro. Me parece que es un tema donde la tecnología tiene que ver, y estamos hablando de tecnología, donde tiene que ver justamente esa avidez por llegar al fondo de la verdad, y que a veces nos motiva, pero yo quiero problematizar ese concepto, no quiero dejarlo pasar como una herramienta. Me parece que tenemos, por lo menos a la hora de hacer periodismo, otras herramientas. Esa creo que entra dentro de otra categoría y que tiene que ver determinada manera de mostrar el trabajo periodístico. Pero no sé si estoy de acuerdo en que forma parte de las herramientas periodísticas. No sé si he sido claro. Yo lo veo como una herramienta tecnológica. Lo que tú consigas como producto y el tratamiento que tú quieres a ese material que tú conseguiste, me parece que ahí está. Yo prefiero tener ese debate, digamos. Bien. Cómo yo trato lo que consigo. Bien. No la herramienta en sí, o sea. Perfecto. Contexto. Una cosa es meter una cámara oculta a un personaje privado, en un contexto privado, adentro de su casa o de un lugar privado. Y otra cosa es cuando estamos hablando de gente que está discutiendo cosas de interés público pagada por nosotros. ¿Ustedes? Diferente. No, que me parece que es diferente también. ¿Quién de ustedes seguía? Vamos allá, por favor, que fueron las primeras. Para mí, hablo por mí, si bien lo comentamos, hablo por mí. Tiene que ver tiene que ver con un tema de ética
y más que de ética profesional, de ética humana, o sea, de trato entre dos seres humanos o tres, o no entre un profesional y otra persona. Y que eso en la vida de las personas más allá de su profesión me parece que no está bien, es un engaño, quieres o no. Que hablaban del tema del trato que se le da a ese material. Hablemos de la publicación de cámaras ocultas. Está el dilema ético de que la otra persona no sabe que está siendo grabada y va a terminar en la televisión. Ese es el tema problemático, capaz que no hacerla, sino cómo se maneja. Perdón, puedo tomarla. Nos queda la tercera y Florencia decía... No, que yo sé que qué diferencia, hablando del mundo del arte material, qué diferencia hay con el infiltrado. O sea, un infiltrado. Yo soy un infiltrado, estoy mintiendo, por ejemplo, yo tengo un infiltrado y yo le hago pasar por una invitante y las cosas que se van a decir ahí, lo que pasa es que se piensa que yo soy una invitante. En el caso de cuando Búsqueda hacía eso, teníamos instrucciones precisas. Era una reunión pública a la que se había convocado públicamente y vos ibas. Si a vos te preguntaban si eras periodista porque alguien te reconocía, vos no podías mentir. Y si alguien te pedía que te retiraras, te tenías que retirar. Y si alguien te decía, tiene un grabador y vos lo tenías escondido, si lo tenías, tenías que decir que sí. Y si te pedía que apagaras, lo apagaras. Pero si vos estabas como un espectador y nadie detectaba tu presencia y era un acto público, convocado públicamente, no tenías por qué confesar tu condición de periodista. Esa era un poco las reglas por las que nos manejábamos, ¿no? Nosotros nos manejamos exactamente con las mismas reglas. A mí si me preguntan, yo el año pasado hice algunas cámaras ocultas. A mí y los hice para El Observador también, en su momento. Me pasó una en El Observador que yo fui a 4 liceos intentando verificar a ver de ciclo básico cómo se podía ingresar al liceo y nadie me preguntaba quién era, si yo iba armado o no, a qué iba, nadie. Y la idea era ver la capacidad que uno tenía para meterse en un liceo, igual con una pistola de agua. ¿Tá? Y obviamente tratar de verificar porque las autoridades no dejaban entrar a los liceos para ver las condiciones edilicias en las cuales estaban en los liceos. Yo pasé tranquilamente, en la época del Observador, yo pasé por 4 liceos, por la puerta. En el 5º me metí en un baño, estaba sacando unas fotos y vino un funcionario y me dijo, ¿vos quién sos? Y yo me tuve que identificar. Me identifiqué, le entregué mi tarjeta del diario y le dije, a mí me gustaría hablar con la directora. La directora no está. Bien, fantástico. Mira, este es mi teléfono. Yo quedo a las órdenes. Nosotros estábamos haciendo esto, esto y esto. Yo estaba haciendo esto y esto y esto para tal medio. Bueno, cuestión que al otro día nos metieron una denuncia. Pero aparte, no importa. No pasó nada. Pero, a ver, ¿el objetivo cuál era? El objetivo ahí era mostrar el estado en el cual estaban los edificios y cómo se podía ingresar sin ningún mecanismo de seguridad. Instituciones públicas que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Había cámara oculta. Para El Observador, sí. Nosotros fuimos con una cámara oculta. Y en el caso, actualmente, en Santo y Seña, el año pasado, cuando se hicieron cámaras ocultas, yo hice algunas hasta que entendí que ya no podía hacer más, porque obviamente que me podían reconocer, entonces era un riesgo innecesario. Las que hice, si alguien me hubiera preguntado si yo era periodista, yo tenía que decir, yo jamás mentí, siempre dije, por ejemplo, que mi nombre era Patricia, nadie me preguntó el apellido, entonces si no me preguntan, ¿para qué voy a decir? ¿No? O sea, no es que si me preguntaban, ¿cómo te llamas? Nombre completo, yo lo tengo que decir, y si la otra persona me dice, pero tú sos la periodista, sí, soy yo. Nadie se dio cuenta tampoco, o sea que yo tenía una cámara. Si alguien hubiera dicho, lo que tenés es una cámara, porque era demasiado obvio, o me hubiera dicho, ¿vos estás grabando esto? Y yo hubiera tenido que decir, sí, lo estoy grabando. Es exactamente la misma situación. Obviamente que hay en determinadas circunstancias que nosotros no fuimos. No fuimos los periodistas, fueron otras personas. Porque no podíamos, porque nos iban a reconocer. Y sin embargo nosotros queríamos retratar determinadas situaciones. Me acuerdo una hora
que es la que hicimos el año pasado de los bonos que se vendían para una institución llamada Sermu. En ese caso, se contrató a una periodista especialmente, ¿tá? La cual la periodista fue contratada por nosotros, fue con la cámara oculta y se presentó para trabajar en ese lugar. Estuvo trabajando 3 días en ese lugar. ¿Ah? Obviamente que tenía que saber cómo eventualmente podía reaccionar, o sea, tenía que saber qué preguntar, para sacar la información que nosotros precisábamos, y bueno, tenía que saber qué preguntar. ¿Es válido? Sí, para mí en ese caso era válido. Hacer pasar a una periodista como una trabajadora. En ningún momento le dijeron, ni siquiera le pidieron recomendaciones. A ver, no le pidieron un currículum vitae. Nosotros sabíamos que no le iban a pedir un currículum vitae. Si se lo hubieran pedido, nosotros no podíamos inventarlo. ¿Me explicó? No hubiéramos podido mandar una periodista. Entonces, la situación se da, me parece que caso a caso. Por eso mismo te digo, a mí ahí sí me parecía que ameritaba. A mí ahí sí me parecía que ameritaba la cámara oculta. Porque el objetivo era mostrar que esa plata que a vos te agarraban en la calle y tú pagabas, creyendo que estabas pagando para algo, para aportarle en este caso a un hogar de chicos discapacitados, la plata no estaba yendo para allí. La plata se la estaban llevando a un grupo de señores que estaban recibiendo mucho dinero mensualmente. Entonces, a mí me parece que la cámara oculta como herramienta tecnológica, igual que una grabadora, amerita en determinados casos. No siempre. Sí, o entonces... Nosotros, por las características que tiene el programa, sí, por supuesto. ¿Cómo se entendía que había que mostrarlo? El trabajo desde adentro, desde una oficina. A ver, nosotros queríamos mostrar la perspectiva de cómo los señores adentro del lugar cambian billetes. ¿Cómo hago para mostrar eso? Toco la puerta y digo, hola, ¿qué tal? Yo no traigo la cámara, no puedo. Entonces, la única forma de decirte que esa maniobra está mal es mostrarte una cámara oculta. En ese caso, no nos quedaba otra. Si hubiera sido en algún otro lugar, la verdad, sí. En ese lugar. Claro, pero ahí quizás lo que no se está buscando es la verdad en sí misma, sino una manera de presentarla. Una manera show de presentarla. Vamos a hacer una pausita. Cerrar las 2 compañeras y bueno, y que la gente quede con ganas de más. De eso se trata. ¿No? Sí, pero déjame respondértela yo. Me la dejaste picar fija. ¿Cuánto queda? ¿Pero cuánto tenés? Dale nomás. Dale, volvemos. Hecha la pausa, seguimos. No, breve. Yo no creo que se esté haciendo un show. Sí es cierto que actualmente yo trabajo en un programa televisivo que además de periodístico brinda entretenimiento a la gente, ¿no? De allí que tenemos una parte de humor, por ejemplo. Sí, a veces sí, pero no me parece que realmente que se haga un show con las cámaras ocultas. Hay veces en las cuales yo por ahí puedo diferir con mis compañeros y decir, entiendo que no amerita. Y obviamente que en un equipo donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Pero bueno, si me parece que se subsana y no es una diferencia tan grande, porque en ese caso yo tendría que decir, bueno, ok, gracias, me voy, me vuelvo para trabajar a un diario, ¿no? Pero no me parece que sea así. Cerramos por este lado. Sí. A mí la verdad que la herramienta no es una herramienta con la que me sienta cómoda trabajando. En parte un poco lo que ellas decían, a mí me parece que hay algo como de engaño y de mentira que no me gusta. No, yo tengo que lograr frente al tipo que me lo diga, y si no me lo dijo, lo tendré que averiguar de otra forma, o tendré que ir al lugar y después contar yo lo que vi, o no me termina de convencer. Me parece que un poco lo que decía ella, que hay una búsqueda más de escrache capaz, ¿no? De, bueno, te agarré, tipo, y no me siento cómoda en mi trabajo escrachando
en ese plan. Si voy a hacer lo investigo, lo busco, le busco la vuelta, voy por acá, voy por allá, y lo usaría solo si fuera como el ultísimo recurso, y siendo muy cuidadosa de dónde me estoy metiendo y a quién estoy exponiendo, porque a veces me parece que hay un abuso de la cámara al pobre tipo que está en la calle, lo agarraste ahí, la chiquita, no sé qué. Si estás agarrando, si es la única forma de denunciar una corrupción impresionante, bueno, ahí capaz que lo pienso. Después no, yo no pondría una grabación que hice, que grabé, capaz que grabo, a veces lo hago por una cuestión de quedarme. El tipo me explicó todo el detalle, entonces me lo grabo para tenerlo, pero si... Y de hecho le digo, bueno, vamos a grabar así, esto es lo que va a salir al aire, porque me parece que está bueno que la persona sepa. A mí no me gustaría que me lo hicieran, de hecho. ¿Quedamos por ahí? ¿Quedamos por ahí? Quedamos por aquí. Muchas gracias por esta compañía. Gracias a Betania, a Nausica, a Mónica y a Patricia. La prensa es mujer. Es este ciclo en este mes especialísimo. Queremos invitarlos a una nueva instancia que va a haber el próximo martes 19. Va a ser una maratón de radio en vivo desde la Plaza Liber Seregni. Va a estar Rosario Castellanos conduciéndola junto a Florencia Pereira, justamente quien ha estado aquí acompañando también desde el Vamos esta noche. Bueno, la idea era que nos quedáramos pensando sobre estos temas, escuchando estas historias de vida y estas historias profesionales que están cargadas también del color de cada una de nosotras a la hora de ejercer esta profesión a la que le debemos nuestras mejores horas y creo que también nuestros peores momentos. Es el oficio que hemos elegido. Cada una de nosotras tiene su particularidad, así como ustedes también la tendrán a la hora de encontrarnos aquí, en estos foros o en el trabajo. Lo más importante es que todos podamos tener un lugar donde trabajar y mostrar nuestras cualidades y nuestras calidades como periodistas. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.